Que la semana pasada vimos la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y que vamos a ver esta semana la forma tripartita del hombre. Yo creo que nada más vamos a alcanzar a ver dos, ¿sí? Pero para acentuar un poquito lo que era la carne, dice, la definición de la bíblica de la carne es todo aquello que carece de control y de la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, todo donde no es Dios o el Espíritu Santo quien influye, es la carne, ¿sí? Todo aquello que carece del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:17 dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. O sea, que siempre va a haber una lucha constante entre lo que codicia tu carne y lo que quiere el Espíritu. ¿Y por qué hay esa lucha constante? Porque el Espíritu no quiere que hagas lo que tú quieres, sino que sea lo que el Espíritu de Dios quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos edificadas. Y vamos a ver hablamos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y vamos a ver la principal, que es el espíritu, ¿sí? Dice, la palabra espíritu se traduce del griego pneuma, que significa aliento, brisa o viento. Figurativamente indica que es espíritu, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dice sopló un viento recio? Lo que sopló era el espíritu. Cuando dice sopló aliento de vida, estamos hablando que sopló, es como un soplo, como un viento, ¿sí? Hay veces que dicen, ay, se murió fulanito, se sintió como que salió algo, es el viento, es el espíritu, ¿sí? Ahora, el espíritu es la parte que Dios te redime por completo en la salvación. Es la que estaba muerta en pecado, pero es restaurada a la vida en Cristo. O sea, el espíritu es el que sufre esa transformación de estar muerto a estar a vida eterna, y ese se redime instantáneamente. Ese sí sufre la transformación total, de tener el espíritu del mundo a tener el espíritu de Dios, ¿sí? De tener el espíritu de muerte, que es la que gobierna las tinieblas, pasamos a tener el espíritu de vida. ¿Por qué? Porque Dios sopla en la vida de nosotros, ¿sí? Y pasamos, dice, de muerte a vida, ¿ok? Entonces, pero fíjese, es la que estaba muerta en pecado, pero es restaurada a la vida en Cristo. El espíritu es el centro de una persona. El hombre interior es el verdadero yo. ¿Sí? ¿No ha visto que, el espíritu del hombre tiene un espíritu demoníaco, tiene un espíritu... siempre habla porque es el yo interior, ¿sí? Es el que se te da vida, realmente, ya sea vida en Cristo o muerte. Ahora, es el verdadero yo, es el corazón espiritual donde viene a habitar el Espíritu de Dios, por tanto, su presencia. O sea, en tu espíritu, una vez que te traslada, te quita el espíritu del mundo, el viejo hombre, ahí es donde se asienta el Espíritu Santo. Es la habitación del Espíritu Santo, ¿sí? Es donde está ahí su presencia. Por eso hay una lucha constante entre tu carne y el Espíritu de Dios, porque ya ahora es el Espíritu. Antes, ¿qué te decía la mamá? Ahí es tu conciencia, pero ya ese lugar ya lo ocupa Dios. Y ya es el Espíritu. Sentí que alguien me dijo, sentí como que esto. Es el Espíritu de Dios que está sentado dentro de ti. Ya no es la pura conciencia, sino que ya es el Espíritu de Dios que habita en ti y te está diciendo, esto ya no es correcto, no lo hagas. Si se fija que usted, o dice, yo no sé de dónde se me vino, pero se me vino. Sí. Como que lo escuché, como que lo sentí, como que, pues ese es el Espíritu. Sí, es el Espíritu de Dios que está ahí. Fíjese, allí toma lugar nuestra relación con el Padre Celestial, incluyendo nuestra comunión con Él. O sea, si usted no tuviera ese Espíritu Santo, no hay esa comunión, no hay esa intimidad, no hay esa relación, porque es lo que te acerca. Por eso es que la gente del mundo no entiende las cosas espirituales, porque no tiene quien se las
ese momento empieza a haber una relación, empieza a haber una conexión, empieza a haber una comunión, empieza a haber un entendimiento. ¿Cuánta gente se ha topado que no entiende la palabra de Dios? Dice, es que, pues yo la leo, no le entiendo nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien nos revela las cosas del Padre. Y si el Espíritu Santo no está en ti, no las van a entender, nunca las van a entender, no les va a ser revelado, porque está ese velo todavía. Hasta el momento que recibes al Espíritu de Dios, entonces es cuando se te revela la palabra de Dios. Por eso es que dices, sí, por aquí no entendía, antes la leí y no la entendía, y ahora la lees y la entiendes. Y no es que la entiendas, es que Dios te la revela a través de su Espíritu Santo en ti. ¿Sí? Porque cuánta gente tiene una Biblia en su casa y no la entiende, no la lee, ni siquiera tiene hambre por leerla, ni siquiera entiende las cosas espirituales. Ahí esos están locos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que se caen? ¿Qué es eso de que esto? ¿Qué es eso de...? Para ellos es locura. ¿Por qué? Porque no les entienden, porque tienen el espíritu del mundo. Tienen el espíritu de la vieja naturaleza que hablábamos, adámica. ¿Sí? Una vez que usted entra a la presencia, acepta al Espíritu de Dios y le dice que entre en usted, entonces ya hay esa relación. Y depende de qué tanto alimente su espíritu, es que tan fortalecido está su relación con Dios. Porque usted puede tener a Cristo, al Espíritu de Dios, pero ¿cómo lo tiene? Contristado. Porque si la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, habla de que necesitamos un alimento espiritual. Necesitamos la palabra de Dios. Usted puede ver gente que tiene años de creyente, pero nada más se alimenta de las puras prédicas y nunca lee la Biblia, nunca tiene una relación con Dios, nunca ni siquiera se toma el cuidado de leer, de buscarlo, a ver qué alimento necesita mi espíritu. Por eso, fíjese, es algo tan sorprendente que el espíritu, aún la Biblia dice que es espíritu vivificante y que discierne los pensamientos de cada quien de nosotros. O sea, en el momento que usted abre su Biblia, discierne. ¿Por qué? Porque hay una comunión espiritual. Entonces, esa le revela de lo que usted tiene necesidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde usted recibe ese alimento. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios. Ahora, como le digo, ahí toma relación y nuestra comunión con el Padre Celestial. Y vamos a ver 1 Corintios 6, 17. Y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice, qué maravilla. O sea, cómo la relación con el Señor ya es un solo espíritu. O sea, ya están unidos tú y Él. Ya no es de que ya no le pertenezca, no te pertenezcas a ese linaje, sino que ya son uno. Tú y Él son uno. Así como somos uno nosotros con nuestro marido, así somos un linaje. Así somos uno. ¿Sí? Por eso no se ha fijado que hay gente que dice, ay, está bien llena de Dios. No, bueno, ella me transmite la presencia de Dios. Híjole, es que cuando se me acerca me da paz. Es que cuando esto siento su presencia. ¿Por qué? Porque eres uno con Dios. Ahora, ¿cómo lo estás alimentando tu espíritu? ¿Sí? ¿Cómo alimentas ese espíritu? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Si alimentamos más la carne o alimentamos nuestro espíritu. Y vamos a ver también lo del alma. Es algo bien tremendo. Fíjese, en el espíritu es el asiento de nuestra intuición o percepción espiritual. Fíjese, esto es bien importante. Es donde sentimos, oímos, capturamos las cosas espirituales. Revela su mente y su corazón también. O sea, su mente y el corazón de Dios. En esa parte es donde usted siente la presencia de Dios, donde usted oye a Dios, donde usted capta las cosas espirituales. Es donde su mente y su corazón de Dios le son revelados a usted, en su espíritu. Porque hay gente que no entiende las cosas de Dios, porque hay cosas que no, hay gente que, es que yo no oigo a Dios, es que no escucho a Dios, es que yo no siento a Dios, es que yo no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no lo hemos alimentado. No hemos tenido esa intimidad, esa unión con Él. ¿Sí? La importancia de
porque de otra forma usted no va a captar la presencia de Dios. ¿Cómo va a oír su voz si ni siquiera le busca? Si lo único que alimenta son las emociones carnales y no el buscar, el oír a Dios. Fíjese, también es el asiento de la conciencia, la voz de nuestro espíritu que nos convence de lo malo o nos afirma en lo que es bueno y es recto en Dios. O sea, eso mismo es lo que nos va convenciendo tu espíritu. Por eso le decía que hay una lucha entre tu espíritu y la carne, porque eso es lo que te va llenando de decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto que hice no es correcto, ¿sí? Cuando tú cometes algún error y te sientes mal, te sientes así como que, ay, la regué, ay, ¿sabes qué? No puedo ni levantar la cara, no puedo ni hacer esto. Es el Espíritu de Dios que te está redarguyendo, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que mora en ti, que te está diciendo, hija, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus malos pensamientos, arrepiéntete de tus malos sentimientos, arrepiéntete, no es correcto. Entonces es el que te está hablando constantemente. Y cuando tú lo ignoras y lo ignoras y lo ignoras y no te sujetas a él, ¿qué te dice? Ve y pide perdón. Y, ay, ¿por qué? ¿No? Y tu carne te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me voy a tener que humillar? ¿Por qué voy a tener que hacer esto? ¿Por qué voy a tener? No, si yo tengo mis razones, ¿sí? ¿Qué hace? El espíritu se va cauterizando, se va contristando y tu alma se va cauterizando, el corazón se va cauterizando. Por eso es que un día una persona mata y a lo mejor al principio se siente mal, pero después vuelve a matar y mata y mata. Y llega un momento que ya no siente nada de matar a alguien. ¿Por qué? Porque se fue cauterizando el corazón, se fue endureciendo, ¿sí? Se fue carnalizando más y su espíritu se contristó, se apagó. Por eso la importancia de escuchar a ese Espíritu de Dios y enderezar nuestro camino, ¿sí? El decir, sí, cierto, me equivoqué, la regué y cambiar, ¿sabes? Y hacer lo que Él te pide que hagas. Entonces, quedó bien claro que el Espíritu, ese es el que es transformado totalmente, ¿verdad? El que se redime al instante. Ahora vamos a ver el alma. Esa almita es la que, ¿cómo cuesta? Dice, el alma, la palabra griega para el alma es suje. Ay, qué palabritas, qué bueno que no hablo griego. Se refiere a la vida, En este caso se refiere a la vida del alma, mente, voluntad y emociones. Es el asiento de la personalidad, ¿sí? El alma es donde se asienta lo que es la mente, tu voluntad y tus emociones. Y esto es algo bien tremendo. Y de eso va a determinar la personalidad de cada quien. Si una persona es bien emocional y se deja llevar por las emociones, o por su voluntad y no la voluntad de Dios, ¿sí? O por lo que su mente le dicta. Porque miren, les voy a decir una cosa, donde el alma, esa no fue redimida en su totalidad, no fue transformada. Porque ahí es donde se asienta la voluntad. Y como Dios nos dio un libre albedrío, para que hagas tu voluntad o la voluntad del Espíritu, ¿sí? Entonces, Dios no puede tampoco reprimirte tus emociones, no puede reprimir tu voluntad, no puede reprimir tu mente, porque si no violarías sus propios estatutos. Pero sí te lleva que a través del Espíritu y a través de su palabra, a través de la redención, a esa voluntad, alma, emociones y mente sea renovada a través de la palabra de Dios, a través de tu relación con Dios. Entonces te va llevando a una transformación. Y todas estas partes necesitan ser liberadas, porque a veces las tenemos tan carnalizadas y en esa carnalidad se establecieron influencias demoníacas, influencias espirituales, que como no hemos cedido nuestra voluntad a la voluntad de Dios, están entronadas. Han sido entronadas ahí. Y fíjese, al contrario del Espíritu, dice, el alma no fue redimida de manera instantánea en la salvación. Esta debe de pasar por un proceso continuo de transformación.
transformación. Para ya, se me figuró a las viejitas del templo de la de transformación para volver a la semejanza de Cristo. O sea, esto es lo que tiene que sufrir una constante renovación para volver a la imagen de Cristo. ¿Sí? Al diseño original de Dios, el diseño original que había destinado para nosotros, sus hijos. ¿Sí? Que era lo que les hablaba la semana pasada. O sea, el diseño original era antes de que Adán y Eva pecaran. Ese era el diseño original para nosotros. Entonces, Cristo viene, redime todo, quita el pecado, vence el pecado, entonces nos deja una imagen que seguir, que es a Él. ¿Sí? No le hablo una imagen de una estampita, sino una imagen de cómo deberíamos de ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces, fíjese, dado que ha sido corrompida nuestra naturaleza por causa del pecado, por eso necesitamos liberación en nuestra mente, nuestra voluntad y emociones. Porque ¿cómo se asienta ahí el enemigo en esas áreas? Y vamos a ver, vamos a estar, te digo que no voy a acabar ni siquiera a explicar lo que es el alma, porque tenemos que entrar lo que es la mente, lo que es las emociones y lo que es la voluntad. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios es esencial en este proceso. Esta puede entrar en nuestro ser, discernir entre nuestro espíritu, el alma y revelar nuestras verdaderas motivaciones. O sea, usted cuando lee la palabra de Dios, usted es cuando va a discernir entre sus emociones, su voluntad y la voluntad del espíritu. Si yo no leo la Biblia, entonces ¿en qué me voy a basar para caminar? En mis propias, o me puedo basar en mi propia manera de pensar. No, es que las cosas son así, así, así. Y por ahí caminar a como tú crees que son las cosas. O te puedes dejar llevar por tus emociones. Es que yo siento esto, yo siento que Dios es bueno, yo siento que Dios esto, yo siento que Dios lo otro, y yo siento que Dios es malo. O sea, se dejan llevar por puros sentimientos. Pero ¿qué te va a marcar un estándar? ¿Qué es lo que te va a marcar cómo es Dios? La palabra de Dios. ¿Qué te va a marcar qué es lo que Dios quiere para ti? La palabra de Dios. ¿Cómo vas a saber si tus emociones son correctas o no? La palabra de Dios. ¿Cómo vas a ver si tu manera de pensar es como la de Dios? Dice, no se engañen, mis pensamientos no son como los de ustedes. Sí, porque nosotros tenemos una manera de pensar, pero Dios tiene otra. Entonces, ahora la voluntad. ¿Qué estoy ejerciendo? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si mi caminar habla de una voluntad de Dios o mi voluntad? A veces que hacemos cosas buenas creyendo que es la voluntad de Dios y no es mi voluntad. No se ha topado con gente, es que a mí no me gusta hacer esto, a mí me gusta servir de estar sirviendo en la alabanza. Sí, pero Dios te quiere que sirvas con los niños, con los más chiquitos, con los que lloran más. Ay no, pero eso yo no quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Dios te dice que vayas y le hables a fulanita y que le compartas. Ay, no, pero me caí bien gorda. No, yo siento que no, que le hable a otro. O sea, nos dejamos llevar por lo que sentimos. ¿Sí? Por las emociones. Y luego vienen daños a tu mente, trayéndote pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pero como no conozco la voluntad de Dios, me dejo llevar por ellos. ¿Sí? ¿Cómo saber si por lo que me estoy llevando es la voluntad de Dios o es mi voluntad? O se la estoy cediendo al enemigo, que me siga lanzando esos dardos contrarios a la voluntad de Dios. Pero hay gente, yo les he dicho, le digo, mira, cuando la gente no conoce la Biblia, cualquier fantasía y cuento fantasioso que les digan, se la van a creer. Una vez me dice, es que la Virgen María se envió en cuerpo y alma al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Le dije, muéstrame dónde. Porque en toda la Biblia no lo he leído, dime dónde está. Dije, a ti te contaron ese cuento y te la creíste porque no lees la Biblia. Le digo, el único que ha subido en cuerpo y alma es Jesucristo. Pero ni siquiera dice ni cuándo murió, ni cómo murió, ni nada habla de María. O sea, no es relevante. No lo dice la Biblia. En la Biblia no lo dice. Pero pues como, ay, es que fulanita y que se apareció y que esto y que el otro, se dejan llevar por cualquier cuento chino. ¿Por qué? Porque no conocen. ¿Saben la palabra de Dios? No saben la verdad, no conocen la verdad de Dios. Entonces cualquier cuento que les cuenten,
su palabra, conociendo su voluntad, conociendo qué es lo que Él quiere para mi vida, conociendo cómo quiere que Él camine, conociendo cuáles son las decisiones que Él quiere que yo tome, ¿sí? Porque nos podemos equivocar. Por eso les digo, tenemos que discernir en nuestro espíritu, alma, que revela las verdaderas motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva? A ver, ¿qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva a servir? ¿Qué es lo que me motiva a buscar a Dios? A mí una vez me decía una persona, y decía, es que yo quiero hacer, yo me acerco a Dios, dice, y porque yo veo que a ustedes les va bien, y pues yo quiero que a mí me vaya bien como ustedes. Le digo, fíjate, le digo, te voy a decir algo. Yo cuando me acerqué a Dios, yo nunca le pedí que me fuera bien. Yo nunca le he pedido dinero a Dios. Nunca le he pedido dinero. Nunca. Mi única motivación era restaurar mi matrimonio, buscar la salud de mi hijo y buscar la paz en él. Porque yo necesitaba paz. Yo necesitaba sentirme cobijada. Yo necesitaba sentirme amada. Yo necesitaba sentirme valorada. Yo buscaba otras cosas que no eran naturales. Yo lo buscaba a Él, yo quería conocerlo a Él. Entonces, le digo, cuando buscas primero el reino de los cielos, todo lo demás se te añade. Pero lo malo es que la gente busca las añadiduras y no busca la esencia, no busca la verdadera esencia. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones de todo lo que hacemos? De todo, aún tu trabajo, lo debes hacer porque te apasiona tu trabajo, porque te gusta tu trabajo, porque sabes que en eso que tú haces vas a servirle a alguien, vas a ayudarle a alguien. Un doctor, si su motivación nada más es ganar dinero, pues está equivocado. Su motivación debe de ser ayudar a las personas, sanar a las personas, y por ende va a tener la recompensa de su trabajo. ¿Sí? Viene la recompensa de todo lo que hagas. Es como si nosotros le servimos a Dios, le servimos porque le amamos, porque estamos agradecidos, porque queremos ayudar, porque queremos que la gente viva mejor, y por ende viene la recompensa. Viene la recompensa de parte de Dios. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Sí? Por eso digo que importante es escudriñar nuestro corazón delante de Él. Vamos a ver Hebreos 4:12. ¿Por qué la importancia de leer la palabra? Dice, porque la palabra de Dios es viva. Es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, a mí eso me impactó cuando lo leí. La primera vez que lo leí se me reveló esa palabra. Dije, o sea, penetras hasta partir el alma. O sea, hasta el sentimiento más oscuro que podamos tener, el sentimiento más cerrado, la motivación más equivocada, hasta ahí penetra la palabra de Dios. Por eso mucha gente ni la quiere leer. No, mejor para que la lea, ¿verdad? Y le dan la vuelta a la hoja. Entonces dice, como espada de dos filos. ¿Y saben por qué? Porque por una desbarata, pero por la otra quita lo malo. ¿Sí se vio cuando le meten un bisturí? Abre, pero también sirve para remover tumores, para remover todo lo que estorba. Y así es la palabra, penetra, pero a la vez remueve. Con una hiere el enemigo y con otro te defiende. Con un filo hiere el enemigo y con el otro te defiende. Entonces, dice, alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, esto es lo que más me impactó, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la misma palabra de Dios discierne, dice los pensamientos. O sea, lo que tú estás pensando en el momento que te paras enfrente de tu Biblia, ya discierne lo que tú estás pensando. Y las intenciones de tu corazón. Y ahí es donde penetra. ¿Sí? Ahora dice, las intenciones del corazón. Qué tremendo, porque yo puedo decir o buscarlos con una motivación incorrecta. ¿Y por qué Dios nos quebranta a través de su palabra? ¿Sí? Porque lo discernió que lo que necesitaba era un quebranto.
O a veces dices, híjole, ay, Padre, que estoy toda agitada. Y también discierne el sentimiento y el pensamiento. Aunque tú no se lo digas, Él ya sabe que tú necesitas una palabra de aliento. ¿Sí? Como a veces necesitamos una palabra de exhortación, necesitamos a veces una palabra de aliento. ¿Sí? Y ahí es donde es lo maravilloso. Y aparte, el Espíritu de Dios que ya mora en ti es quien te lo revela, para que lo puedas entender. Porque si no, vas a ver pura letra. Un natural puede decir, no, pues yo no entiendo esto, ay sí, como que los tuétanos, como me va, como el Nicodemo, ¿no? ¿Cómo me va a entrar a los tuétanos? Sí, ¿a qué se refiere? Hasta la médula, lo más profundo, lo más escondido, porque el tuétano no lo vemos a simple vista, veremos la celulitis, la piel, los vellitos, todo, pero no vemos el tuétano, a simple vista no ves el tuétano. Podemos tener un trapito aquí, otro trapito, nos tapamos todo, pero digo, el que la misma palabra nos ve hasta los tuétanos, dices, wow, qué tremendo, ¿verdad? Como hasta lo más profundo, como Dios no puede ser engañado, por eso dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Fíjense, pero la liberación nos capacita para caminar en esa transformación progresiva. Una vez que usted va dándose cuenta y va discerniendo cada sentimiento, cada pensamiento, y usted renuncia a él, usted es liberada. Cuando se le viene un pensamiento y sabes que renuncio al pensamiento, te ato, te derribo en el nombre de Jesús, que viene un espíritu de temor. ¿Sabes qué? Temor, te vas fuera de mi vida. Padre, te pido perdón por haber sentido temor, porque yo sé que contigo no debo de tener temor. Y sabes que espíritu de temor, te vas de mi mente, te vas de mi ser, en el nombre de Jesús te echo fuera, y eso me libera. O cuando usted lee la Biblia y se da cuenta, ay Señor, perdóname si mi intención era incorrecta al buscarte. ¿Sabes qué? Perdóname. Y hoy me declaro libre de toda motivación incorrecta delante de Dios. Y eso va haciendo que tu alma sea transformada. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hizo Margarita, eso le trajo una liberación en esa área. ¿Sí? Porque una reconoce, se arrepiente, pide perdón y le trae una liberación y sufre una transformación. Cuando reconocemos, pedimos perdón y renunciamos y resarcimos, trae una liberación. Entonces el enemigo ya no tiene ningún derecho legal, ¿sí? En esa área de tu vida. Entonces sufres una transformación progresiva. Eso no quiere decir que ya somos totalmente libres. Hay otras áreas de nuestra vida que tenemos que ir entregando, que ir rindiendo a Dios. Por eso es lo maravilloso. Mire, yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, yo me veía la Biblia y cada que veía algo, ay Señor, perdóname, yo no sabía que te ofendía, esto y lo otro. Y ay Señor, perdóname, la vivía como Magdalena, ¿no? Y pide perdón, y pide perdón. Y actuaba que ching, yo no sabía que poner una imagen y poner esto, eso ofendía a mi Dios. Y cuando me di cuenta que lo ofendía, agarro los tiros y perdóname, Señor, y actuar también, ¿sí? Porque no puedo decir, ay Señor, estoy tan arrepentida de la idolatría y tener mis ídolos ahí. Tengo que deshacerme de ellos porque es un punto de contacto, ¿sí? Hay que eliminarlos. Pero fíjense, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las va a percibir. Y es bien difícil, la verdad, que un hombre, ¿a qué me refiero hombre natural? Aquel que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios es un hombre natural, carnal, con la naturaleza adámica, con la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver 1 Corintios 2, el 14 y el 15. 1 Corintios 2, del 14 al 15. Mas el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Wow, fíjense, aquí hay algo muy importante. Mas el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Miren, los que tienen un marido que es natural me pueden entender más claro.
Sí. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales tú puedes ponerte y orar y ungir tu casa y él puede decir, ¿está loca? ¿Qué está haciendo? Así me decía mi marido cuando yo llegaba y tiraba las imágenes y él, ¿estás loca, mujer? Le digo, no estoy loca. Le digo, pero a Dios le ofende. Y yo las tiraba y las volví a sacar y las volví a poner y hasta que una que se las quemo. Le digo, a ver si así las resucita de ahí de la ceniza. Entonces, pero es cierto, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Ay, ¿por qué hablan en lenguas? Ay, ¿por qué se caen? ¿Por qué les imponen manos? ¿Y qué es eso de estar haciendo esto? ¿Y qué es eso de aquello? ¿Y qué es eso de que no tomen? ¿Qué es eso de...? O sea, las cosas espirituales no las entienden. No las van a entender porque son naturales. Pero el espiritual, dice, las han de juzgar. Y el espiritual no hay juicio. Porque se acuerda que la palabra de Dios dice que las obras de la carne y las obras del espíritu. Y contra el espíritu no hay ley. ¿Sí? Entonces, aquí mismo lo vemos. O sea, ¿cómo dice? Nadie la puede juzgar. ¿Por qué? Porque no hay juicio en contra de una persona espiritual. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan espirituales somos? ¿Qué tanto todavía aún hay de natural en nosotros? Que no hemos renunciado, que no hemos desechado. ¿Sí? Porque acuérdense que nuestra alma tiene que ser transformada. Y la verdad, si estamos sinceros delante de Dios, si nos sinceramos delante de Él y decimos, ¿sabes qué, Señor? Sí, todavía tengo áreas que tengo que rendir. Y todavía hay áreas que todavía las tengo que entregar y transformar y ser renovadas, porque constantemente estamos siendo renovados, constantemente estamos expuestos a esa atmósfera, ¿sí? Entonces, yo fíjense, una vez que se me cayó la revelación de lo que eran las atmósferas, le digo, Adán y Eva fueron creados en una atmósfera eterna. Le digo, es como que si yo me voy a la luna o un pez lo saco del agua. Le digo, la verdad puede tener un tiempo de vida, pero tarde o temprano se va a morir. ¿Por qué? Porque él fue creado para estar en una atmósfera de agua, no de aire. Entonces, ¿no se ha fijado que luego los agarran, los pescan, los muestran y luego los vuelven a aventar al agua pero por fuera de su atmósfera está? Y eso debería de pasar con nosotros. Eso pasó con nosotros. Adán y Eva fueron sacados de su atmósfera de una vida eterna y se fueron expulsados del paraíso. Del jardín del Edén los expulsaron y los aventaron al mundo. Entonces tuvieron oxígeno por un tiempo, pero tarde o temprano perecieron. Y nosotros fuimos creados para vivir en una atmósfera de reino, no en una atmósfera natural del mundo. Por eso es que la gente sufre una muerte espiritual y por ende una muerte natural. ¿No se fija últimamente entre más manda, los jóvenes cada vez mueren más jóvenes? Las personas mueren cada vez más jóvenes. Ven muertos y muertos y muertos y la mayoría son jóvenes. Son pocos los que son adultos los que encuentran muertos. ¿Por qué? Porque cada día la atmósfera está más densa, más contaminada en el aire. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que nosotros traigamos la atmósfera del reino y implantemos la atmósfera del reino. Entonces, nosotros somos responsables de impactar con esa atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la misma palabra dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Somos criticados, ¿verdad? Pero el único que nos juzga es Dios. La persona, fíjese, esto es bien importante, la persona que no ha nacido de nuevo o la persona que sigue atado de su alma y no ha comenzado a ser transformado, se le llama natural. O sea, hay gente que puede haber recibido a Cristo, pero sigue con su misma naturaleza. Puede sentir igual. ¿Por qué? Porque lo único que lo va a cambiar es la palabra de Dios. Y si no lee la palabra de Dios, si nada más viene el puro dominguito y lo poquito que alcanza, haga de cuenta que es como que si se pone una mascarita del cielo para sobrevivir nada más, pero no para que sea transformado.
Es como si a una persona cae en shock y le ponen el oxígeno y lo mantienen con oxígeno, pero no lo han restaurado, no lo han sanado. Pero siguen las heridas expuestas, sigue la infección, sigue el corazón ahí. Si no es por el oxígeno artificial, si no es por todo lo que los han asistido, no sobreviven. Y así hay muchos cristianos que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, pero no han nacido de nuevo, no han sufrido esa transformación. Siguen igual, naturales, almáticos. ¿Sí? Sigue su alma atada todavía, porque no hay un cambio en su manera de pensar, no hay un cambio en sus decisiones, en sus emociones. Siguen igual de emocionales, siguen igual de su manera de pensar, siguen tomando las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no han sufrido esa transformación. Siguen atados. Ahora, fíjense, y su alma no ha comenzado a ser transformada, se llama natural o almática o carnal. En cambio, un creyente controlado por el Espíritu es llamado espiritual. Las decisiones de una persona carnal están dirigidas por su alma corrupta. ¿Viste? Esto está bien tremendo. Si nos ponemos a analizar, las decisiones de una persona carnal están dirigidas por su alma corrupta. Porque si su alma no ha sido transformada, no ha sufrido esa transformación, las decisiones que tome van a ser tomadas, dirigidas a causa de esa naturaleza corrupta. Es lo que se me hace bien tremendo. Por lo tanto, toda su vida es controlada por esa alma corrupta. ¿No se ha fijado que hay gente que acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Y empieza el Señor a hablarte, a que dejes ciertos hábitos, a que dejes ciertas maneras de ser y hay gente que dice, no, yo sigo así, y siguen así, siguen caminando igual, siguen hablando igual y siguen igual. O sea, nunca hubo una transformación, y la culpa no es de Dios, porque luego culpamos a Dios. La culpa no es del pastor, la culpa no es de tu líder, sino que es que tú no le rendiste tu voluntad al Espíritu de Dios, que nunca fortaleciste tu espíritu con la palabra de Dios, sino que te dejaste llevar por lo que tus emociones te decían, lo que tu decisión quisiste tomar, por lo que tu alma corrupta te sigue dictando que hagas, y no tu espíritu. Porque si no alimentas tu espíritu, lo que está gobernando es el alma. Por eso es que sigue habiendo pleitos, por eso es que no cambian los maridos, no cambian las mujeres, porque no hay ese alimento espiritual. No te alimentas tu espíritu. Y siempre culpamos a Dios. Ay, o nos quejamos, es que no cambia, esta no cambia. Pero ¿qué hemos hecho para que eso suceda? Necesitamos alimentarnos y necesitamos orar y declarar, hacer cambios, porque siempre el cambio lo condicionamos a que si otra persona cambia. Es que él no cambia, ¿yo por qué? O te cansas y luego ves que si otro le está yendo bien, no, pues entonces estamos bien. Pero a veces puede ser un engaño del diablo. El diablo te puede estar engañando y hacerte ver, presentando. ¿Se acuerdan que hace poquito les decía? El diablo va a venir y te va a proponer, y te va a presentar riquezas, te va a presentar comodidad, te va a presentar en lo que tú careces, en lo que tú estás débil. El diablo va a venir y te va a presentar eso. A veces somos probados, a veces somos tentados. Dios nos prueba para ver de qué estamos hechos, pero no nos tienta. Satanás te tienta para que caigas y destruirte. Y Dios te prueba para ver si es cierto que le amas, a ver si es cierto que le eres fiel. Y que a pesar de las circunstancias tú te mantengas fiel a Él. Porque van a venir circunstancias, sí, dice la palabra, vendrán vientos, vendrán ríos y correrán ríos, pero el que está fundado sobre la roca prevalecerá. Pero el que está junto a la arena será llamado insensato. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo. Si estamos parados y nuestra fe está fundada sobre Él, aunque venga lo que venga, nosotros vamos a resistir y no vamos a caer. Amén. ¿Ven? Entonces, aquí habla de que van a venir pruebas. Sí, van a venir pruebas. Sería un engaño decirle que no vamos a ser probados. Sí vamos a ser probados. Y las pruebas iban a venir con o sin Dios.
Las pruebas iban a venir de todas maneras. La diferencia es que ahora estás en Dios, ahora estás parado sobre la roca. Que eso es lo que marca el resultado. El resultado. Que a pesar de que a veces no tengas ni para comer, que no tengas ni para nada, dices, yo sé que Dios va a poder. Aunque no tenga nada, yo tengo paz. ¿Sí? Entonces, aquí es ahora analizarnos, ¿no? En base a qué estoy tomando mis decisiones. ¿Serán en base a mi espíritu o en base a mi alma corrupta? Porque yo puedo ver, mire, créame, que uno como pastor ve uno cómo la gente toma decisiones equivocadas. Y es un dolor que le causa a uno. Yo antes decía, ay, a mí no me rechazan. Ay, no rechazan a Dios. Y yo, cuando me cae la revelación, dije, santo Dios, que me rechacen a mí, Señor, pero a mí no. Entonces me cayó así como que un baldazo de agua fría. Le dije, Señor, a ti es al que te rechaza. O sea, toman sus decisiones en base a su alma corrupta y se dejan llevar por su carnalidad, a corromper lo que Dios ya transformó y santificó. Y eso duele más. Digo, no, Señor, perdónalos, ten misericordia. Porque tú ya... Y luego hay una escritura que dice que aquel, por ejemplo, que tú ya fuiste redimido y aún así vuelves a pecar. En Romanos habla, dice, ¿o qué pues pecaréis? Porque estás bajo la gracia, dice, de ninguna manera. Porque toman a poco la sangre de Cristo. Y si ya no hay más sacrificio que hacer. O sea, cuando pecas deliberadamente sabiendo que es malo, ya no hay más sacrificio, o sea, ya no hay perdón. En otras palabras. Por eso la importancia de dejarnos llevar y alimentar nuestro espíritu para ser guiados por Él y no por nuestra carne. Fíjese, qué tremendo, dice, la persona almática es independiente, rebelde contra el espíritu. Siempre se va a oponer contra el espíritu. Y todo lo que represente al espíritu se va a rebelar contra toda autoridad. Se va a rebelar contra sus líderes, se va a rebelar contra aquellos que te hablan de Dios y contra todo lo que represente a Dios. Dice, los hijos de Abraham, fíjense, Abraham se sabe que tuvo dos hijos. Uno fue el hijo de la promesa y el otro fue el hijo que se quisieron adelantar, ¿sí? Que no era el que estaba en los planes. Pero fíjense, los hijos de Abraham simbolizan la oposición entre el alma y el espíritu. Dice, el ángel del Señor le dijo a la madre de Ismael, será un asno salvaje. Esto lo habla en una versión, en la nueva traducción. NBI es nueva versión internacional. ¿Quién tiene esa versión? Yo. Me la pueden leer. Génesis 16, el 11 y el 12. Génesis, perdón. 16, 11 y 12. Adelante. El ángel también dijo, ahora se embarazará y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Wow. Aquí estamos hablando de una oposición. Porque hablamos que el hijo de la promesa era Isaac. No era Ismael. Ismael fue concebido por medio de una esclava. ¿Sí? Ni siquiera era hijo de su esposa, sino que lo concibió en una esclava, a través de una esclava. Una que representaba a la esclava. Ahora, todo lo que el nombre, y por qué el nombre, y cómo Dios desde un principio determinó cómo iba a ser. Totalmente opuesto a lo que Dios quería. ¿Y qué representa? Híjole, fíjese. Dice, delante de todos sus hermanos, fíjese, Ismael representa a una persona carnal, obstinada,
orgullosa, anótele, carnal, obstinada, orgullosa, egoísta, egocéntrica, independiente, tanto de Dios como de su pueblo. Estas características son de una persona que no ha sido transformada de las ataduras o sanada de las heridas. Fíjense cómo vemos entonces, cuando yo todavía soy una persona obstinada, orgullosa, egoísta, egocéntrica e independiente, yo no necesito que nadie me diga nada, yo no necesito ayuda de nadie, yo puedo sola. Persona orgullosa que no le gusta, que no reconoce sus errores, que no reconoce que está mal, egocéntrica, que nada más piensa en ella, el ego lo tiene entronado, yo esto, yo aquello, yo sin mí esto y sin mí aquello. O sea, una persona que se cree autosuficiente, entonces está hablando obstinada, que por más que le diga sigue de obstinada, de necia. Entonces habla que está hablando que todavía su alma no ha sido transformada, que sigue siendo almática, que sigue dejándose llevar por la naturaleza pecaminosa o la naturaleza corrupta del alma todavía. Por otro lado, el Señor le dijo a Abraham que confirmaría su pacto perpetuo. O sea, aquí estamos hablando del pacto perpetuo, viene a través de Abraham y después Jesucristo renueva ese pacto. Por eso se hace perpetuo, porque Jesús dijo, yo soy el nuevo pacto. En Jesucristo es el nuevo pacto a través de su sangre, ¿sí? Y vamos a ver ahora Génesis 17, Reina Valera, yo se los voy a leer, 17 del verso 19. Y respondió Dios, dice, ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. O sea, habla de una bendición, habla de que vamos a estar bajo un pacto, habla del sueño, del diseño de Dios para nosotros. ¿Cuál es lo que Él quiere? Entonces, aquí los dos hijos de Él hablan de esas dos naturalezas. Ok, este es mi deseo, porque ese es el hijo de la promesa. Yo deseo que ustedes tengan un pacto perpetuo en renovación, o sea, que no se termine ese pacto con un alma renovada, ¿sí? Pero este otro, dice, será obstinado, orgulloso, charalá. Esa naturaleza es la que tiene que ser redimida, a que seamos parte de su simiente, de su paso. Tremendo, ¿verdad? Como de veras, cuando te viene esa revelación y cuando tú te das cuenta cómo hay áreas de tu vida que dices, híjole, yo sí he sido egoísta en esto, híjole, yo todavía me cuesta que me digan esto, me cuesta que me corrijan aquello, me cuesta que me griten, me cuesta, rinde esas áreas, ríndelas para que esas áreas sean redimidas por medio de su sangre, ¿sí? Ahora dice, fíjese, las siguientes tres expresiones son representativas del alma, ya sea carnal o transformada. Y estas frases, híjole, analícelas cuando usted las diga. Yo pienso, habla de la mente, ¿sí? Yo quiero, habla de la voluntad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacer tu voluntad o tu voluntad, la voluntad de Dios? Yo pienso, ¿es lo que tú piensas o lo que Dios piensa? ¿Sí? Yo siento, habla de las emociones. ¿Qué sientes? ¿Sientes enojo, ira, contienda, desánimo? ¿O sientes la presencia de Dios? Fíjense, todo cristiano debe renovar su mente de acuerdo a los pensamientos de Cristo. Y la próxima semana vamos a hablar de renovar la mente. En la pura mente yo pienso que vamos a hablar de la semana. Bien. ¿Sí? ¿Cómo se manda? Tres cosas que son los tres expresiones. Yo pienso, habla de la mente. Yo quiero, habla de la voluntad. Yo siento, son las emociones. Aquí habla de que son los tres asientos principales del alma. ¿Sí? Tu mente, tu voluntad y tus emociones.
Esas son las tres motivaciones primarias del alma. O sea, el alma siempre quiere satisfacer esas áreas con sus pensamientos, poniéndote pensamientos carnales, pensamientos adámicos. ¿Para qué? Para que tu mente no le lleves cautiva a Cristo. Dice, llevaos nuestra mente cautiva a los pensamientos de Cristo. O sea, que llevemos toda nuestra mente cautiva a la palabra de Dios. Pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Si hay alguna virtud en eso pensar. ¿Sí? Habla de que nuestra mente debe estar ocupada en pensar los pensamientos de bien, pero tu mente, el alma cuando está corrompida, cuando no ha sido renovada, ¿qué es lo que te trae pensamientos? No me quieren, ahí ni caso te hacen, y te empieza a meter pensamientos contrarios a Dios. Todo el tiempo me ofendieron, dijeron, y ves, no te ayudan, ves, no esto, ves, ni siquiera se acuerdan de ti, ni siquiera te hablan, ni siquiera, o sea, te trae pensamientos, te bombardea tu mente a tal manera que al rato ya estás toda bombardeada, ¿sí? Y eso te lleva a bajarlo a tus emociones, te empiezas a sentir mal, empiezas sentimientos de rechazo, de desánimo, de tristeza, de coraje, y empiezan las emociones. ¿Y qué es lo que te lleva a eso? A rendir la voluntad a la carne. Y ya, sí, todo está ligado. Entonces empieza ¿qué? Pues el pleito, al apartarte de Dios, el alejarte, el seguirte rindiendo la misma, a resolver las situaciones como las resolvías antes, en lugar de resolverlas espiritualmente. ¿Sí? Fíjate, otra vez uno me decía, porque se suscitó una situación contra ella, digo, pues voy a ir a hablar con esa persona, y dice, no quiero que hagas esto, porque yo sé que Dios me va a defender, yo no necesito que nadie me defienda, porque Dios es quien me defiende. Y dije, wow, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella está buscando el resolver las cosas espiritualmente, no naturalmente. Porque lo más natural es que la mamá vaya y defienda a la hija, ¿verdad? No, es lo natural. Aunque sea una intención buena mía, aunque tenga la razón, pero ella me dijo, no mamá, yo quiero que Dios me defienda. Yo sé que Dios va a pelear por mí. Entonces quiero pelear y está le digo, Sonia, estás en ayuno, estás bien flaquita, hija, te vas a desaparecer. Dice, no voy a ayunar mamá y voy a orar. Y Dios va a ser mi defensa. Y dije, wow, amén. Le digo, qué tremendo. Pero realmente nosotros a veces en nuestra fuerza queremos resolver las cosas naturalmente. Entonces, aprendamos. Y les digo, y eso que a veces uno es espiritual, de repente, por eso es que constantemente tenemos que estar sujetas. Y mire, cuando quieres usar tu carnalidad, Dios te dice, espérate. Qué bueno que usa mi hija, ¿verdad? Para decirme, no, espérate, no es así. Entonces, todos los cristianos debemos de renovar nuestra mente de acuerdo a los pensamientos de Cristo. Someter nuestra voluntad a Dios. Fíjese, el renovar la mente habla que nuestros pensamientos ya no debemos de pensar como antes pensábamos. Ya no. Ya quitémonos el que no me ven feo, que no me saludan, que no me quieren, que quitémonos todos esos pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento que te tiene todavía atada? Que no te deja crecer. A veces hasta la misma falta de perdón de uno mismo. A veces nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos. La verdad, o sea, realmente pensemos en todo lo bueno. Dejémonos de estar maquinando lo que, o nos le ha pasado que a veces, es que yo pensé que tú pensabas. Ya deja de estar pensando lo que otros piensan. Yo sentí que tú no me quieres, que me hablaste feo. O sea, tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, someter nuestra voluntad a Dios. Pero tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Cuál es buena, agradable, perfecta. Entonces hay que someterla, ¿padre? ¿Sale? Ahora fíjense. Nuestra mente a Él, someter nuestra voluntad a Dios,
y ceder sus emociones a los deseos del Señor. Porque a veces en nuestras emociones queremos arrebatar, queremos hacer mil de cosas en base a nuestras emociones, gritar, pelear, tirar la toalla, aventar las cosas o corregir. Sí. Mira, yo siempre les he dicho a mis hijos, y más a Cristian porque tiene Cristian también un liderazgo, le digo, si tú quieres corregir a alguien en un momento de tus emociones o en un arrebato de coraje, siempre te vas a equivocar. Aun cuando corrijas, le dije, nunca lo hagas enojado. Busca primero a Dios, busca la paz de Dios y luego da la corrección. Porque si en ese momento hablas cuando estás enojado, le digo, te vas a equivocar, aunque tengas la razón. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a someter las emociones. Dices, es que yo no sé tú cómo le haces. Tú sí puedes. Yo no sé. Le digo, mijo, he ejercitado el dominio propio. Ejercitándolo. Le dije, porque, le digo, claro que tengo emociones, sí tengo emociones. Claro que me enojo, sí me enojo. Le dije, pero siempre he sometido la carne. Le dije, siempre he ejercido el dominio propio. La templanza, le digo, esos son frutos que te da el Espíritu Santo a través de la búsqueda y a través de la relación. Le digo, he aprendido a ejercitarlo, pero si nunca lo ejercitamos, yo no sé si puedo correr un maratón, o yo no voy a poder correr un maratón si nunca lo he hecho, si ni siquiera he caminado, he corrido, no puedo. Pero si lo vas ejercitando, va a llegar un momento que vas a tener el control, así venga lo que venga, vas a llegar a la meta. Le digo, entonces, sometamos nuestras emociones a la voluntad de Dios, ¿sí? Nunca tomen una decisión en sus emociones, nunca, ni por buena que sea. Porque a veces estás bien feliz porque recibiste un dinero y ya te lo quieres ir a gastar porque estás bien contento y al rato, ay, ¿por qué me lo gasté en esto? ¿Sí? Seamos sabios, busquemos siempre el rostro de Dios, siempre que vayamos a buscar, yo les hablaba el domingo, le digo, siempre que vayamos a tomar una decisión difícil en nuestra vida, o que vaya a trascender en nuestra vida, tenemos que buscar a Dios. Orar primero, ayunar, para la decisión que tomemos sea la correcta. ¿Ven? Ahora, ceder sus emociones a los deseos, hacer esto, fíjese, aparte trae un beneficio. Hacer esto nos empodera para reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. En el momento que usted tiene ese dominio, wow, yo veo que Cristo nunca perdió la calma. Nada más cuando se enojó y tiró ahí las mesas porque andaban vendiendo, pero siempre se mantuvo firme ahí en la cruz. Cuando lo estaban latigando nunca dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me das un latigazo? No tienes razón en hacerlo. ¿O por qué me juzgas tú? ¿Por qué me niegas? Nunca dijo eso, al contrario. Templanza, se mantuvo. O sea, qué tremendo, ¿no? Y en el momento que usted ve el ataque, ve la situación bien adversa, usted mantener la calma. Mire, cuando el pastor se me andaba infartando, yo por pronto no me lo atendía en un hospital porque estaban de fiesta todos. Pero ¿saben qué? Digo, yo me lo voy a llevar. Agárrale, que ¿sabes qué? Vámonos, lo llevé a otro hospital, para pronto me lo atendieron. Y ya hasta después le dije, ¿quieres que le haga? No, así déjalo, no la asustes. Se acaba de morir mi suegro unos meses antes del corazón y el pastor infartado. Y dice, no, ok, me puse a orar. Cristian, vente, acompáñame, vamos a orar con tu papá, que Sonia se quede ahí con ellas en la casa. Y ya, pero una tranquilidad, una paz. En lugar de que, ay, mi marido se me está infartando. Yo tenía paz. Hasta el doctor salió del quirófano y dijo, es un milagro. Eso está todo bien. Pues gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Y mucha gente de la iglesia ni se dio cuenta. Pero, o sea, hay situaciones que digo, si no guarda uno la templanza, al rato no va a estar así. Y situaciones también fuertes, de enojo, de ira y que yo quisiera ir a arrebatar y cachetear y golpearlas. Y digo, Señor, tú toma el control. Toma el control. ¿Sí? Entonces, la importancia de no salir corriendo disparados, enojados, no,
ejercite el dominio propio, ejercite la templanza. Cuando llegue la provocación, porque a veces también los maridos, y más cuando son inconversos o cuando no ha sido renovada el alma, siempre van a querer estar ahí picoteándole. Usted mantenga la calma. Mire, es el mayor ejercicio que tiene uno con los maridos. Es el mayor ejercicio. Y también ellos con usted. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar esto, ¿no? Y pensarlo y medítelo. Medítelo sus puntos, en qué área usted necesita saber, qué área necesita rendirle al Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre, te doy este día, Señor. Te pedimos, Padre, que las áreas de nuestra alma que aún no han sido renovadas, Señor, sean renovadas en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que nos hable, Señor, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Señor, que nos revela, como decía el rey David, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, Señor. Revélanos esas áreas, Señor, que nos son ocultas a nuestros ojos, Padre, a nuestro espíritu, a nuestra mente, Señor, y que tienen que ser renovadas por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestras emociones, a rendir nuestra voluntad, Señor, y a rendir nuestra mente a ti, Señor, para tener la mente de Cristo, Señor, Padre Santo, y las emociones, Padre, poder tener dominio propio, Señor, y la templanza, Señor, que es de tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, mi Dios Todopoderoso, y muéstranos las áreas que tienen que ser redimidas por tu Santo Espíritu, Señor, y así poder rendirlas a ti, Señor. Hoy declaro, Señor, que el entendimiento y sus ojos espirituales se abren, Padre, y la revelación del Dios Todopoderoso, Señor, se manifiesta en sus vidas, Señor, para que de esa manera puedan ser transformadas a través de tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien da el crecimiento, tu Espíritu Santo es quien vivifica, Señor. Yo ato, Señor, todo espíritu contrario, Señor, a tu voluntad, para que ellas no puedan ver tu verdad, Señor. Yo declaro, Señor, que la luz del Evangelio les resplandece, Señor, y las buenas nuevas se hacen vida en ellas, Padre. Declaramos, Señor, y anunciamos, Señor, las buenas nuevas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque vamos a ver tu gloria, Señor, en toda nuestra vida, en cualquier situación, Padre, que el enemigo quiera usar para destruirnos, Señor. Ahí es donde tú te vas a glorificar. Tú vas a revocar, Señor, cualquier intención del enemigo para destruirnos, Señor, será revocado. Y declaramos, Padre Santo, que es una renovación y una transformación en nuestros corazones, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.